porque cuando yo le haga la cirugía correctora, ya no va a tener estenosis pulmonar. ¿Qué va a tener? Estenosis aórtica. Y la estenosis aórtica, el ventrículo izquierdo del recién nacido no la tolera, se muere, porque hizo recarga sistólica de un corazón inmaduro que hemos dicho que se dilata inmediatamente, ya se cambia miopatía dilatada. Entonces, esas lesiones asociadas cambian la fisiopatología de la transposición. Si tienes estenosis ya no es insuficiencia, si tienes CIB ya no involución del ventrículo izquierdo, etc. ¿No? Y cambian las funciones. Entonces, es cianótico desde que nace, hace insuficiencia cardíaca, hace crisis de hipoxia si no tiene cámara de mezcla. Y cuando uno tiene un paciente que cuando nace tiene insuficiencia cardíaca y además es cianótico, la primera posibilidad es que sea transposición de grave vaso. Siempre va a haber cardiomegalia porque el corazón está en insuficiencia cardíaca del paciente. La punta es levantada porque el ventrículo derecho está enfrentando a la aorta y crece mucho. Da una imagen característica como la que estamos viendo que se llama imagen misteriosa de huevo. El flujo pulmonar aumentado y el mediastino se ve angosto, a diferencia del calor. En el calor, acuérdense que el mediastino se veía muy grande por la aorta súper grande. Pero acuérdense que el corazón es así mismo. El ventrículo derecho está adelante y el ventrículo izquierdo atrás, ¿no? Y cuando sale la aorta, da una vuelta así, la pulmonar se va, ¿no? Entonces, cuando uno ve el mediastino, ve el borde de la aorta y el borde de la pulmonar por este lado. Pero cuando sale la aorta del ventrículo derecho, sale de adelante. Y la pulmonar que sale del ventrículo izquierdo sale en paralelo, pero atrás. Y cuando uno ve antero posterior, ya no ve un vaso, ve uno solo. Normalmente uno ve los vasos cruzados, ve los más gordos. Pero acá está uno detrás del otro, entonces por eso el mediastino es angosto. Se ve mediastino angosto en forma de huevo, ¿no? También ven como el mediastino es muy angostito, no se ve el borde de la pulmonar, peor en el otro, ¿no? Son ausencia de timo. Se asocia ausencia de timo, es por orden de frecuencia, no sé la razón. Mire, esto ya lo hemos explicado para la fisiopatología, pero acá vamos a explicarlo para el electrocardiograma. Y en el salón yo les mostré una imagen que les dije, esto es patomomónico de salón. Yo les mostré en el CIB y en el PCA, esto es patomomónico de esta patología con cortes circuitos. Pero miren acá, si hay estenosis pulmonar severa, como este caso de acá, por ejemplo, aquí sin CIB, el eje miren dónde está. Y miren cómo están las diferentes derivadas. Y cuando hay CIB y estenosis pulmonar, por ejemplo, el eje está acá el eje está. O sea, según la asociación que tenga, este es sin CIB y este con CIB, ¿no? Nosotros vamos a ver diferentes morfologías del electrocardiograma, porque lógico, el desarrollo de los ventrículos va a ser así. Esta transposición muy fácil de diagnosticar con el ecocardiograma porque uno pone el transductor a la primera y va a ver una arteria que sale del ventrículo izquierdo pero que se divide en dos ramas. Entonces es una pulmonar saliendo del otro lado y ahí lo hace inmediatamente. Eso ya hemos dicho, eso también hemos dicho. También hemos dicho que se tiene que hacer precozmente esta cirugía. Y es bueno mantener permeable el conducto porque al ir más flujo al pulmón se mantiene el ventrículo izquierdo por el volumen. Entonces la transposición de grandes vasos siempre debe recibir prostaglandinas. Pero cuando uno usa prostaglandinas, y esto vale para las empresas pulmonares, para la coartación de aorta, para todos los casos que necesitamos mantener permeable el conducto, hay que acordarnos que la prostaglandina produce fiebre, produce apneas y produce sobre todo convulsiones también, y lo pone rojo al paciente. Más que nada fiebre y apnea, es lo que más nos preocupa. Sí, lo pone rojo. En el manejo médico es que hay que ponerle prostaglandina, el Monavir, el CIA, tratar la insuficiencia cardíaca, ¿no?
Y la cirugía de Yatene, que no es otra cosa que cortar los vasos y volverlos a poner. Pero miren dónde se corta, por encima de las coronarias. Entonces cuando tú cortas el vaso, la coronaria se queda en el otro lado, en lo que ahora va a ser pulmonar. Entonces tienes que desinsertar las coronarias, así como acá, con un sellito, alrededor del vaso, y volverla a pegar las coronarias, ¿no? Así como están acá reinsertadas. Esto, ven acá en este dibujito, en esta parte, como la coronaria tiene que sacarla con un pedazo del otro vaso cuando lo pegan acá. El problema de llevar la coronaria de un lado al otro es de que el cirujano tiene que tener algunas maniobras para evitar que la coronaria se rote, ¿no? Y acuérdense que estamos hablando de vasos de qué tamaño, de 2 milímetros, ¿no? De 2 milímetros, estamos hablando o menos. Entonces realmente por eso lo sacan con un pedazo de vaso para no... Y después si se tuerce un poquito nomás hace infarto y el paciente o no sale de sala de operaciones o se muere en la primera horas, ¿no? La cirugía se llama, la otra se llama Swiss arterial o cirugía de Yatene, es una correctora anatómica porque cambia los vasos y le pone sus. ¿Cuál es el pronóstico de esta cirugía? Excelente. El paciente lo operan de transposición en el periodo neonatal y la cirugía queda bien y el paciente sobrevive, su vida va a ser totalmente normal, porque no va a tener ningún problema de otra cosa, ¿no? Pero si el paciente no se operó en el periodo neonatal, le queda esta otra cirugía que se llama cirugía de Semin, que lo que hace es utilizar las aurículas para mandar la sangre que viene en la circulación sistémica al ventrículo izquierdo y la sangre que viene en la circulación pulmonar al ventrículo derecho. Y entonces los vasos van a estar ya conectados con la sangre que le corresponde, pero no con la anatomía, ¿no? Entonces es algo, parece sencillo, se hace bien, no hay dificultad, pero el problema es de que el ventrículo derecho siempre va a estar enfrentando una circulación sistémica y va a tener problemas por ese lado. Y además también esa circulación sistémica va a fallar porque la tricúspide no tiene la capacidad de la mitral y con los años también va a ser insuficiente